Bien, queridos hermanos, nuevamente les doy la cordial bienvenida a esta sesión de la Logia Blavatsky, donde estamos estudiando dos libros de la señora Blavatsky. Uno es El ocultismo práctico y el otro es La clave de la teosofía. Y sabemos que tienen ustedes un interés especial por este conocimiento y nos da gusto poder compartirlo y que ustedes también nos compartan sus experiencias. Bienvenidos. Vamos a iniciar, vamos a abrir la sesión. Voy a recitar, voy a decir la oración de unidad. Ustedes solamente vayan siguiendo mentalmente cada una de las frases que voy a pronunciar. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Que así sea. Bien, ¿ya puedes compartir pantalla? Claro. ¿Se ve? Bien. Si quieres, leemos todo el... bueno, todo el contexto. Bueno, no todo, no, sino el previo. Previo al número 1, el que vamos a iniciar. Adelante, adelante. Adelante. Quedamos desde aquí. Esta. Ok. Bueno. Dice, ponla delante de ti con todos sus pormenores. Ay, perdón. Piensa reverentemente en él, o sea, en la imagen del maestro, ¿verdad? Ya me perdí. Ya. Piensa reverentemente en él y ruega por el perdón de todos los errores de acción y omisión. Con esto te será más fácil concentrarte, purificar el corazón y hacer mucho más. Reflexiona sobre los defectos de tu carácter, descubriendo por completo tus vicios y los fugaces placeres que te proporcionan, y determínate firmemente a hacer todo cuanto puedas para no ceder nuevamente a ellos. El autoanálisis que te lleva ante el tribunal de tu propia conciencia facilitará tu progreso espiritual en un grado que no podrías imaginar. Mientras te laves o bañes, ejercita tu voluntad, deseando que las impurezas morales se eliminen al propio tiempo que las corporales en tus relaciones con los demás. En tus relaciones con los demás, observa atentamente las reglas siguientes. 1. Nunca hagas nada que no sea tu deber. Esto es, nada innecesario. Antes de hacer una cosa, reflexiona si debes hacerla. Bien. En el libro de a los pies del maestro, nos dan se dan algunas indicaciones al discípulo acerca de los deberes que uno debe cumplir, que son propios de su responsabilidad, y nos previene de no hacer aquello que no es nuestro deber. Entonces, si dice, por ejemplo, uno de los preceptos, si se te confía el cargo de educar a una persona, será tu deber hacerle notar con dulzura sus defectos. Exceptuando tales casos, ocúpate de tus propios asuntos y cultiva la virtud del silencio. Esto es muy importante que lo recordemos o que lo sepamos, porque en muchas ocasiones nosotros intervenimos sin que se nos pida que intervengamos. Y entonces estamos interfiriendo en las acciones que corresponden al karma de las otras personas. No debemos nosotros, si no se nos pide, no debemos intervenir, ¿verdad? Sobre todo si se trata de deberes que tiene que cumplir
la otra persona, porque de esa manera nosotros le estaremos quitando la oportunidad de hacer su propio deber, es decir, nos estamos involucrando en su karma. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer, algo que cumplir, y si nosotros hacemos el trabajo, cumplimos con el deber que debe cumplir el otro, entonces estamos haciéndole daño, porque estamos quitándole la responsabilidad kármica de hacer aquello que le corresponde hacer. Hay ocasiones en que efectivamente nos piden ayuda, ¿sí? O nosotros pedimos ayuda. Eso es diferente a que uno se entrometa sin que le pidan a uno opinión o el apoyo en este caso. Entonces debemos tener mucho cuidado en este sentido. Podemos ejemplificar esto cuando los maestros dejan tarea a los niños para realizar en casa, y entonces es el papá o la mamá o los papás en general, los padres, que por ayudar al niño, al educando, ay, pobre, está muy cansado, pues vamos a hacerlo nosotros. No te preocupes, bebé, nosotros te apoyamos, nosotros lo hacemos. Entonces, en ese sentido, se le hace mucho daño al educando, ¿no? Al que está estudiando, porque no aprende. Y de igual manera, cuando es deber de una persona realizar tal o cual actividad y nosotros decidimos que es muy fuerte o que no va a poder, entonces intervenimos, deja, yo lo hago en tu lugar, no hay problema, tratando de decir que es uno amoroso, pero eso hace daño. Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo prestar la ayuda. Tratemos de no interferir en el karma de las personas. Cada quien tiene deberes que cumplir, ¿verdad? Luego dice otro precepto, por grande que sea tu anhelo de prestar ayuda, si eres ignorante podrías hacer más mal que bien. Efectivamente, será muy buena nuestra voluntad de querer apoyar, de querer ayudar, de querer resolver o tratar de ayudar para resolver algún problema que tenga otra persona. Pero si no sabemos de la materia de que se esté tratando, pues lo más seguro es que vamos a cometer errores que finalmente podrán perjudicar también a la persona o la circunstancia en que se encuentre un grupo de personas puede cambiar porque nosotros metimos nuestra cuchara ahí y entonces hicimos un revoltijo en lugar de ayudar a resolver, y eso no es bueno para nadie, ni para nosotros, para nuestro karma, ni para el karma de los demás. Porque tenemos que tener conocimiento bien definido para poder actuar. De otra forma, pues entonces estaremos cometiendo errores que karma no perdona. Las personas que reciban nuestras malas acciones podrán decir, bueno, yo te perdono, pero eso no basta. Hay que enfrentar las consecuencias frente a la ley de karma en este caso. Bien. Y continuando con esto de los deberes, dice, para muchas personas, la cosa más difícil del mundo es aprender a ocuparse de sus propios asuntos. Empero, esto es precisamente lo que debes hacer. O sea, ocuparte de tus propios asuntos, no estar de metiche, no estar tratando de arreglarle la vida a los demás. Primero tenemos que arreglar nuestras cosas. En algunas ocasiones decimos o podemos decir, yo tengo conocimiento de eso, yo te puedo ayudar, ¿verdad? Y a veces la respuesta será, pues resuelve primero tus problemas, no me vengas a ayudar, ¿sí? Eso me tocó escucharlo en alguna ocasión cuando a nivel profesional yo me desempeñaba en una responsabilidad y llegó un amigo a decirle a otro amigo, oye, veo que estás muy ocupado, muy atareado y
yo puedo ayudarte, pero el que estaba ofreciendo la ayuda no podía resolver sus propios problemas y le dice, mira, te agradezco mucho, pero sé que tú también tienes muchos problemas, resuelve primero los tuyos y ya después veremos si me puedes ayudar. Y eso, pues eso ocurre siempre. Hay buena fe, hay buena voluntad, hay buena disposición para ayudar, pero si no nos llaman, es mejor que nos quedemos calladitos a la expectativa, porque no es quizá necesario que intervengamos. Claro, hay ocasiones en que en alguna situación apremiante, pues nuestro deber también es prestar ayuda, aunque no nos la pidan. ¿Sí? Pues si vemos que una persona se va a accidentar porque el cuidador de esa persona que está en una condición de fragilidad no es debidamente atendida, pues entonces, pues actuar de inmediato, ¿verdad? Es nuestro deber ayudar también en ese sentido, ¿verdad? Y después quizá llamar la atención a la persona responsable, pero sí, también si vemos algo, si vemos que alguna circunstancia pone en peligro la estabilidad física o la integridad física de una o de varias personas, pues es mejor actuar en esos casos extremos, ¿verdad? Pero en términos generales, en el diario vivir, es mejor estar atentos a nuestras cosas y permitir que los demás hagan lo que les corresponde. Repito, no debemos entrometernos en los asuntos de los demás, en sus deberes, porque estamos afectando nuestro karma y el karma de los demás. Cada uno de nosotros necesita capacitarse a través de la experiencia. Entonces, si nosotros debemos vivir una experiencia o ya la vivimos y por ello ya tenemos mayor capacidad para resolver, pues igual debemos permitir que los demás también enfrenten personalmente sus asuntos y los resuelvan por sí mismos. Pero también hay otro precepto que dice que no haya pereza, sino actividad constante en buenas labores. Pero debes hacer tu propio deber y no el de otro, a menos que lo hagas con su permiso y con la mira de ayudarlo, siempre. Pero la ayuda tiene que ser desinteresada. No nos permitamos el ayudar y estar esperando que nos den las gracias, que nos agradezcan o que tengamos otro tipo de compensación, porque eso es egoísmo y eso también nos afecta terriblemente, ¿verdad? Entonces, hablando aquí mismo respecto de de este tema, en los comentarios que hace el señor Leadbeater en uno de sus libros, que precisamente se llama Plática sobre el sendero del ocultismo, ahí dice, ocúpate de tus asuntos, que es lo mismo de lo que estamos haciendo. Y entonces dice, no debemos intervenir estorbando las creencias y acciones de los demás, mientras que tales acciones no redunden, obviamente, en daño general. Si un hombre se conduce en forma molesta para sus vecinos, puede ser nuestro deber en ciertos casos hacerle alguna sugestión, pero aún en tales circunstancias suele ser preferible que las cosas sigan su curso hasta arreglarse de por sí, porque deben seguir un curso natural, todas las cosas, ¿verdad? No debemos intervenir porque en un momento determinado podemos estorbar para una buena solución y eso es más terrible, aparte de lo que ya dije con respecto al hecho de que no estamos permitiendo que se cumpla cabalmente la realización del deber de quien tiene la oportunidad de hacerlo y nosotros estorbamos en ese sentido. Entonces, es mejor permitir que cada quien haga lo que debe hacer, así como nosotros también deseamos esa libertad, así debemos respetar las libertades de los demás. Claro, para quien es egoísta, pues resulta muy cómodo que le digan yo lo hago por ti y entonces pues
estamos incrementando la debilidad de carácter de esa persona a la que le estamos haciendo ese daño. Es mejor mantenernos un tanto cuanto al margen y punto. No decir, no me interesa, no me importa, pero sí estar atentos solamente, si fuera el caso. Bien. Pasamos al siguiente punto. Dice, nunca hables palabras ociosas. Antes de pronunciarlas, piensa el efecto que pueden producir. Nunca quebrantes tus principios de conducta por consideraciones de familia, ¿verdad? Entonces, en este caso, también en el libro A los pies del maestro, pues hay esta coincidencia con lo que estamos tratando aquí. Uno de los preceptos dice, gran parte de la conversación usual es frívola e inútil, y si además cayere en la murmuración, se vuelve maligna. Efectivamente, las emociones del momento durante una conversación que no tiene, digamos, un provecho mayor para o un beneficio que se pueda obtener de esa conversación, más que pues ocupar el tiempo en algo que son frases, palabras sin sentido quizá o con doble sentido y demás, pues terminan por contaminar nuestra aura, nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Entonces, tratemos de que nuestras conversaciones sean conversaciones donde obtengamos o hagamos que para todos sea provechosa, ¿sí? Sobre todo la maledicencia, pues hay que eliminarla de nuestro vocabulario porque eso finalmente queda grabado ahí, como decíamos hace un rato, queda grabado en la luz astral y finalmente pues es tiempo y energía desperdiciada, perdida ahí y que al final de cuentas va a nuestra cuenta kármica y que al final pues vamos a tener que pagar por ello. No se trata de tener miedo, se trata de ser consciente, nada más, para una vez teniendo conocimiento de eso, pues tratar de eliminar estas cuestiones que sí nos hacen daño y que hacemos con ello daño a los demás. Luego dice otro precepto, no desees hablar, bien está hablar poco, mejor aún es callar del todo, a menos de que estés perfectamente seguro de que lo que vas a decir es verdadero, bueno y útil. Antes de hablar, considera atentamente si lo que vas a decir reúne aquellos tres requisitos. Si no los tienes, guarda silencio. Bien, el comentario del señor Leadbeater en este sentido es el siguiente. Con frecuencia lo que nosotros calificamos de charla innecesaria se sostiene con el propósito de proporcionar a los demás un rato agradable. Esto no es otra cosa, tal vez, que la mala costumbre de dedicar el tiempo a charlar, cuando podríamos emplearlo mucho más útilmente en pensar. Hay sin duda ocasiones en que nos vemos obligados a decir algo que no es absolutamente necesario para complacer a los que podría interpretar mal nuestro persistente silencio. Pero además de esto, hay mucha charla innecesaria que no persigue los fines anteriores, sino que es solo el hablar por hablar, lo que es una tontería. Los verdaderos amigos pueden estar en silencio y gozar, sin embargo, de su mutua compañía, realizando una íntima comunión de pensamiento. Pero si se trata de personas que sufren cuando la conversación se interrumpe, será indispensable seguir hablando constantemente, lo que motivará que se digan muchas cosas que sería mejor callar. Las personas muy locuaces no son sabias y por regla general no son buenos pensadores.
Perdón. Me salí un poco. Ahora, ya estamos ahí. Bien. Aquí hacemos una rememoración. Llega a mi memoria aquello de los 3 filtros de Sócrates, ¿verdad? Precisamente. Entonces, se los voy a decir para quienes no lo conozcan y si no, pues lo recordamos. Los 3 filtros de Sócrates se refieren a que en algún momento, en un diálogo con sus discípulos, uno de ellos le dijo, maestro, deseo decirte algo que se dice de ti. Y entonces Sócrates le contestó, bien, antes de que me lo digas, es necesario que lo que me vas a decir pase por los 3 filtros. El primero de ellos es el filtro de la verdad. Y entonces le pregunta, ¿estás absolutamente seguro que lo que vas a decir es cierto? Y entonces el discípulo dijo, no estoy seguro. Bien, si no estás seguro, entonces es mejor que no lo digas, porque puede no ser cierto. Bien, ese es el filtro de la verdad. El segundo filtro, le dice, es el de la bondad. ¿Eso que me vas a decir es bueno? Y entonces dijo, no estoy seguro que eso sea bueno. Obviamente, bueno para el maestro o bueno para él o bueno para todos. Entonces, dijo, bueno, pues si no está dentro de la bondad, pues entonces no está bien que lo digas, no tiene sentido. Bien, el tercer filtro es la utilidad. Le dice, ¿será útil lo que vas a decir? Pues no estoy seguro tampoco, no lo sé. Entonces, si no estamos seguros de que lo que vamos a decir en este caso sea verdad, sea cierto, desde luego, sea bueno para todas las partes, y si eso va a traer consigo una utilidad para todo el entorno en el que se está manejando ese dicho, pues es mejor callar. Al respecto, hay una referencia también con respecto al señor Buda, y recordemos que el señor Buda estuvo en este planeta quizás 100 años antes de la vida de Sócrates. Entonces, es lo mismo, de alguna manera. Pueden buscar en internet Buda y los 3 filtros de Sócrates, ¿verdad? Ahí, Buda y los 3 filtros de Sócrates. Es parecido, es todo un discurso, es un poco, no es muy largo, pero preferí que ustedes lo busquen. Es Buda y los 3 filtros de Sócrates. Es algo parecidísimo, ¿verdad? Entonces, es la misma enseñanza de los sabios, finalmente, así como sucede con otras materias en su momento, pues son parte de esa tradición que viene de labio a oído, y eso es lo que ocurre en estos casos, ¿no? Sin embargo, habrá que ir más allá respecto de esto de los 3 filtros, ¿no? Frente a lo verdadero, podemos pensar, ¿me consta? ¿Puedo probarlo? ¿Estaría en capacidad de sostenerlo ante cualquier persona? ¿Estaría dispuesto a juzgarme mi reputación por esto? ¿Metería las manos al fuego por esto? Eso ya se lo agregué yo, ¿verdad? Entonces, estos son textos que se van recopilando y demás, pero es muy común quizá en Latinoamérica, ¿no? O en Iberoamérica, esto de ¿meterías las manos por alguien o por mí? ¿Verdad? Entonces, ¿meterías las manos al fuego?
Y esto es así. Entonces, frente a la verdad, entonces hay que preguntarnos esto siempre. Si nos consta, si podemos probarlo, si estamos dispuestos a perder la reputación a condición de decirlo. Frente a lo bueno, también. ¿Beneficio a la otra persona o a mí mismo? ¿Despertará emociones positivas lo que voy a decir? ¿Mejorará la situación de las personas involucradas? Porque si no es así, pues entonces es mejor guardar silencio. Ahora, frente a lo útil, al conocer el mensaje, la vida de esa persona o la mía mejorará. ¿Cómo le afectará el no saberlo? ¿Podrá esa persona realizar alguna acción práctica con esa información? Eso no lo sabemos. A menos de que estemos totalmente seguros, pues entonces, si creemos que va a ser útil, lo que vamos a decir, pues hay que decirlo. De lo contrario, pues hay que abstenernos de hacer este tipo de pronunciamientos, de recomendaciones. Bien. También aquí hablaremos acerca del quebrantamiento, de la posibilidad de quebrantar nuestros principios de conducta por consideraciones de amistad, ¿verdad? Dice en una de las cartas, Mahatma, en la carta 8, tarea de la magia, humanizar nuestras naturalezas con compasión para toda la humanidad y todos los seres vivos, en vez de concentrar y limitar nuestros afectos a una raza predilecta. Sin embargo, pocos de nosotros, con excepción de aquellos que han alcanzado la negación final de moksha, moksha es la liberación de las ataduras kármicas, ¿sí? Podemos desligarnos a tal grado de la influencia de nuestros vínculos terrenales como para no ser sensibles en varios grados a los más sublimes placeres, emociones e intereses del común de la humanidad, hasta que la emancipación final reabsorba al ego. Este tiene que ser consciente de las simpatías más puras despertadas por los efectos estéticos del arte superior. Sus cuerdas más sensibles tienen que responder al llamado de los más sagrados y nobles afectos humanos. Desde luego, cuando más grande sea el progreso hacia la liberación, tanto menos será este el caso, hasta que para completarlo, todos los sentimientos humanos personales puramente individuales, es decir, lazos de consanguinidad, de amistad, de patriotismo y de predilección racial, todos cederán para fundirse en un solo sentimiento universal, el único verdadero y sagrado, el único desinteresado y eterno, amor, un inmenso amor por la humanidad como un todo. Es decir, debemos ir pensando en que todo el conocimiento o todos los avances, todo el progreso espiritual que tengamos, no debe ser en función de nuestros allegados solamente. No debemos flaquear por ello. Debemos considerar que lo que vayamos adquiriendo como un progreso en nuestra evolución debe ser para los demás también, no solamente para los cercanos, porque la humanidad a la que pertenecemos es un todo, y como parte de él, entonces nosotros debemos contribuir al progreso general de la humanidad, no pensar solamente en nuestros predilectos, en nuestros cercanos. Desde luego que es nuestra obligación moral también, en base a los lazos kármicos que nos unen con los más cercanos, pues atenderlos, desde luego, pero ya dentro del sendero de la sabiduría divina, ya hay que desapegarse de los asuntos, de los lazos más cercanos, porque ya una vez de que se da ese paso, debemos entender que vamos a ser servidores de la humanidad, servidores del mundo. Desde luego que todavía estamos
lejos de esa posibilidad. Bueno, por lo menos yo, pero desde luego quien ya esté cerca y tenga conciencia de eso, pues también, si tiene oportunidad de ayudar a muchos más que estén fuera de su entorno, de su alcance, y que tengan lazos fuertes de amistad, pues fuera de ello, pues también se puede ayudar a los demás. Es más, a los cercanos también los podemos sumar a ese propósito en general que beneficie a la humanidad en general. ¿Sí? Eso es de vital importancia que lo tengamos presente, que desde luego solamente para aquellos que ya están en el estado de discípulo o chela en probación. Pero nosotros también podemos ir tratando de comprender este asunto y que llegará el momento en que vamos a tener que deshacernos de esos lazos muy cercanos porque tenemos una tarea más grande de la cual se verán beneficiados también los cercanos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien. Luego dice, que nunca ocupen tu mente vanos o inútiles sentimientos. Esto es más fácil para dicho que para hecho. No es posible desalojar de golpe la mente. Así, en un principio, procura evitar los malos u ociosos pensamientos ocupando tu mente en el examen de tus faltas o en la contemplación de los seres perfectos. Es decir, debemos desviar la atención cuando nos llegan pensamientos inútiles o viciosos. Entonces, debemos sustituir esos pensamientos, desalojarlos de nuestra mente, hacerlos a un lado y entonces pensar en otra cosa. Hay ocasiones en que se recomienda, pues aunque sea di un Padre Nuestro, un Ave María, lo importante es salirte de ese círculo, ¿verdad? Donde ya estás cayendo. Y entonces, de esa manera, no es huir, sino es sustituir, es no querer involucrarse en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero claro, que eso es muy fácil, a veces se nos olvida, aún para quienes estamos en condiciones de poder compartir este conocimiento o quienes ya tienen mucha experiencia de la vida y demás, pues no es sencillo. Hay una dinámica inercial que nos hace constantemente caer en este error, justamente, ¿verdad? Porque nos llegan pensamientos de toda índole y ahí estamos clavados a veces por días sobre un mismo pensamiento y esto pues no conviene, desde luego, que lo sigamos practicando. Lo que conviene es hacer una sustitución de esos pensamientos y en la medida que nos vayamos entrenando, que vayamos haciendo ese tipo de ejercicio, pues van a ir desapareciendo de nuestra mente ese tipo de pensamientos. No dejarán de fluir toda clase de pensamientos, porque las formas mentales que son elaboradas en las mentes de toda la humanidad, de todos los seres humanos, pues viajan por el espacio. Y al viajar por el espacio, si uno no está atento o si uno tiene ciertas tendencias con respecto a cierto tipo de pensamientos, entonces esas formas mentales, esas energías van a tener cabida en nosotros, en nuestra mente. Entonces es necesario que conozcamos esto. ¿Por qué llegan ese tipo de pensamientos? Pues porque ahí están flotando. A veces no son nuestros propios pensamientos, nos llegan de otro lado, nos llegan de otro lugar, muy distante, seguramente. Las formas mentales viajan, son energías que viajan y por lo tanto debemos estar muy atentos a todo eso, porque a veces podemos decir, yo ni había pensado en tal cosa y no sé por qué, de dónde me llegó. Y entonces actué de manera inapropiada y cometí un error o varios errores porque no me di cuenta. Y esto sucede frecuentemente, y es decir, diario, nos sucede a todos, a toda la humanidad. Entonces debemos estar atentos a este asunto, ¿verdad? Entonces, dice,
Esto con relación a los diferentes cuerpos, ¿verdad? El cuerpo astral, el cuerpo físico, el cuerpo mental, que, bueno, pues son parte de nuestra aura. Porque si hablamos de los principios, el principio mental es totalmente intangible, ese no se ve, está en nosotros, es uno de nuestros principios, el fundamental que nos hace relacionarlos con la vida y es el principio que nos otorga la capacidad de pensar, pero ese no se ve en el aura, ese no es posible. Por lo menos los que estamos aquí actualmente y que no tenemos un desarrollo de clarividencia muy grande, pues no. Sin embargo, los maestros de sabiduría dicen que es inútil pensar en darle una forma a ese espíritu, porque no la hay, no existe. Es una energía simplemente, es una idea, es un ideal esto. Pero aquí me refiero a los cuerpos, ¿no? Esa parte de las bandas que cubren nuestro cuerpo, el huevo áurico, en el cual se van registrando todos los acontecimientos de nuestra vida, ¿sí? Dice, pero el cuerpo y el hombre son dos cosas diferentes y lo que el hombre quiere no es siempre lo que el cuerpo desea. Cuando tu cuerpo desea algo, detente y reflexiona si tú realmente lo deseas. Aquí se involucran los deseos, desde luego. Los deseos aparecen y entonces es la motivación, es el motor, es la energía que empieza a mover y se asocia con la mente inferior, y entonces la mente inferior le da forma a ese deseo y se transforma en un pensamiento, en una idea. Generalmente son ideas materialistas, discriminatorias o discriminantes y separatistas y demás, ¿no? Egoístas en un sentido, en un solo sentido. Entonces, dice, muchos hallarán muy difícil y muy fastidioso este continuo detenerse todos los días y durante todo el día, pero tenemos que reconocer que esto es una parte muy importante de la preparación para el discipulado. Es muy difícil, lo sé, y es por ello que muchos aspirantes se cansan de hacer el esfuerzo. Quienes no prosiguen este esfuerzo porque se cansan, no consiguen su propósito. Eso es todo. El esfuerzo para proceder así debe ser grande y prolongado. Significa llevar una vida de tal manera regulada que no haya ni acción, ni palabra, ni pensamiento siquiera que sean precipitados, puesto que todas las actividades del discípulo, físicas y emocionales y mentales, deben quedar enteramente bajo su control a través del poder de la voluntad, desde luego. Mientras no ejerzamos ese poder para controlar nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros pensamientos de todo tipo, si no los controlamos, entonces nos perdemos. Llega la confusión a nuestra mente, a nuestra vida, y nos perdemos. Entonces, para ello es necesario estar siempre atentos de ejercitar el poder de la voluntad hacia donde nosotros queremos realmente, no hacia donde nuestros deseos nos impulsan. Eso debemos tomarlo en cuenta porque muchos errores los cometemos porque nos dejamos arrastrar simplemente por esas emociones, por esos pensamientos asociados con deseos que tienen que ver más con la cosa material, no con la cosa espiritual, no con la cosa moral. Entonces, debemos estar siempre atentos. Luego dice, lo anterior fue expresado por la señora Annie Besant. Ahora el señor Leadbeater opina sobre el mismo asunto. Para el que quiera realmente hacer lo más posible en su progreso, vale la pena que haga un cuidadoso estudio de sus vehículos y vea exactamente lo que son. Se nos dice aquí claramente que el cuerpo físico desea cosas que el hombre no desea, es decir, la mente superior. Y esto es igualmente cierto por lo que se refiere a los cuerpos astral y mental, no al principio manásico superior, sino a los cuerpos realmente, a esas energías. Si comprendemos la constitución de esos vehículos, veremos que es muy probable que lo que ellos quieren no sea lo que al hombre le conviene.
Estamos hablando de ellos casi como si se tratara de personas separadas, y lo son en cierto sentido. Cada uno de estos cuerpos está hecho de materia viviente y la vida en ella los agrupa y adquiere una cierta clase de conciencia organizada. Es decir, cada cuerpo está impregnado de el principio que le da vida. Es decir, el principio mental, del principio mental se genera el cuerpo mental. Del principio de kama o el deseo, pues se forma el cuerpo de los deseos. Y bueno, pues el cuerpo físico, pues es toda la materia concentrada en él, ¿verdad? Todas las energías se concentran ahí en el cuerpo físico eh, para poder darle vida a aquellos pensamientos, a aquellos deseos que se están generando en los otros planos. Pero el cuerpo es el que finalmente lleva a cabo la acción en este caso. Bien, avanzamos. Luego dice, durante la comida, ejercita tu voluntad, deseando que el alimento que te aproveche para construir un cuerpo en armonía con tus espirituales anhelos y no engendrar malas pasiones ni malignos pensamientos. Come únicamente cuando tengas hambre y bebe cuando tengas sed, y nunca de otro modo. Si algún manjar especial halaga tu paladar, no cedas a la tentación de comerlo tan solo para satisfacer el gusto. Acuérdate de que el placer que de ellos obtengas no existía algunos segundos antes y cesará de existir algunos segundos después, porque es un placer transitorio que se invertirá en dolor si te rindes a la gula. Considera que solo da placer a la boca, y si te dejas seducir por aquel manjar y te conturba el ansia de saborearlo, no te avergonzarás de cometer cualquier acción para obtenerlo. Bien, pues así es. Esto de la gula en la Biblia pues se magnifica también, ¿verdad? Comer de más o comer sin tener hambre es estar cayendo bajo las garras o verse arrasado por el simple deseo. Recordemos que los deseos están formados de materia astral, y entonces la materia astral, desde luego, que a través de estas acciones que implican eh, un placer, puede ser un vino, puede ser una comida, puede ser un manjar, lo que sea, lo que nos dé máximo placer y que con solo verlo pues se nos antoja y se nos hace agua a la boca, y entonces lo deseamos, y entonces la voluntad se hace a un lado. ¿Por qué? Pues porque yo deseo sentir ese placer, pero como dice más adelante, aquí mismo en la indicación esta, en la insinuación, ¿sí? El placer irremediablemente, cuando no se controla, nos lleva al dolor. Placer y dolor son hermanitos gemelos que van de la mano. Y entonces, si nosotros no controlamos los deseos, nos van a llevar al placer, y el placer nos va a llevar al dolor irremediablemente, en cualquier ámbito de nuestras vidas, en cualquiera. ¿Sí? Aquí en México hay un eslogan que referente a las bebidas alcohólicas que dice, nada con exceso, todo con medida, ¿sí? Pero pues ponen la imagen de la cerveza o de la bebida ahí. Esto lo hace la Secretaría de Salud o la, este, la, la autoridad responsable. Nada con exceso, todo con medida, pero ya sabemos a qué se refiere. Y entonces, pues, la asociación de las ideas, ahí está. Entonces, aunque esté la asociación de ideas, nosotros no debemos sucumbir ante las invitaciones que nos hace el deseo de querer comer y de querer allegarnos todo aquello que no lo necesitamos en el momento, simplemente es por el darnos el gusto.
Pero más allá de todo eso, si lo vemos desde el punto de vista moral, también mientras nosotros, por el mero gusto de comer lo que tenemos a nuestro alcance, también nos olvidamos de aquellos que están muriendo de inanición, porque no tienen que llevarse a la boca en este momento preciso. En cualquier parte del planeta habrá alguien que se está muriendo de hambre. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando tiramos la comida, porque compramos en demasía o compramos en demasía, ya no nos la terminamos y entonces se va a la basura. Y eso es terrible, ¿verdad? Por el simple deseo de darnos un placer, pues a veces decimos, bueno, voy a llevar un poco más porque qué tal si se me antoja, ¿verdad? Entonces ya finalmente el antojo no llegó y a nadie más le llegó y entonces pues es más fácil estirar la mano al bote de la basura y adiós, ¿sí? Entonces son cosas en las que debemos estar muy atentos precisamente para no caer en estos errores. A mi padre le ocurrió que en alguna ocasión, eh, eh, estando en el campo, comió un fruto que pues a él le gustó mucho y comió y comió y comió y pues bueno, después le vino una terrible indigestión. A raíz de ese acontecimiento, mi padre no comía más allá de lo necesario. Por más que le ofrecieran el más exquisito manjar, mi madre le ofrecía, mira, está, pruébalo. No, señora, le decía, ya no puedo comer más porque ya estoy satisfecho. Pero a mí me decía, es que yo siempre me quedo con un huequito en el estómago por aquello que me ocurrió. Entonces, para él fue una gran lección y no volvió a comer nada en demasía. Y de veras que a veces se le ofrecía un verdadero manjar, un postre, porque mi madre era tenía un muy buen sazón y todo lo que guisaba, todo lo que hacía, pues le salía muy rico, delicioso. Y entonces, ni aún así le decía, no, señora, ya le dije que no quiero, ya no voy a comer. Y entonces, pues son las experiencias, ¿no? Unas anécdotas de mi vida que les hago partícipes para ejemplificar de cómo llega uno al hartazgo y más allá, y entonces vienen las consecuencias fisiológicas que todos conocemos, ¿verdad? Por el exceso de comer y de beber, desde luego, ¿sí? Y no hablemos de otros placeres, como el placer del sexo también, ¿no? Que es terrible, ¿sí? Y bueno, pues tiene consecuencias también, ¿sí? Todo lo sensual, o sea, lo que es a través de los sentidos, pues en la satisfacción de los placeres de los sentidos físicos, del cuerpo físico, donde está asociado el deseo que utiliza la materia astral y arrastran a la mente con los pensamientos que hacen posible el acercamiento del objeto deseado, pues entonces lo que nos trae por consecuencia, si lo hacemos sin medida, con desenfreno, pues entonces vienen las consecuencias fisiológicas y desde luego, en algunos casos, son de tipo moral también, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con todo esto, ¿sí? Bien. Luego dice, repara en que hay otras cosas que pueden darte felicidad eterna y por lo tanto es evidente locura concentrar tus afectos en las transitorias. Entonces, pues vamos hacia lo mismo nuevamente, ¿no? Con todo esto. Los placeres mundanos o los placeres que tienen que ver con nuestros sentidos físicos, pues sí, son transitorios y terminan ahí generalmente cuando hay exceso en la práctica de la satisfacción, pues entonces nos lleva al dolor irremediablemente, ¿no? Entonces debemos buscar en el alimento lo que es provechoso, lo que es nutritivo, lo que podemos asimilar, porque además, dándonos ese gusto en exceso, pues ni siquiera se asimila, solamente queda el placer en la boca,
y a sufrir el pobre estómago, y a sufrir el páncreas, el hígado y todos los órganos que intervienen en la asimilación, ¿no? En la digestión. Entonces, nos hacemos un daño tremendo en ocasiones por no tener freno. Entonces, siempre debemos escuchar la voz interior que nos dice alto. La voz interior es el freno para no caer en los excesos, en todos los sentidos. ¿Sí? Bien, lo que sigue, ¿dónde vamos? Dice, advierte tú que tú no eres el cuerpo ni los sentidos, y por consiguiente no pueden afectarte realmente los placeres y dolores que el cuerpo goce o padezca. Esto se refiere al aspecto del principio mental, amana, superior, ¿verdad? Practica la misma serie de razonamientos en el caso de cualquier otra tentación, y aunque a menudo fracases, acabarán por lograr éxito seguro. Así es, si nosotros persistimos en caer en ese vicio, finalmente nuestra voluntad se fortalecerá y no tendremos, no le daremos ocasión al deseo de manifestarse como regularmente se estaba manifestando. Perdonen. Continuamos entonces. No leas mucho. Si lees durante 10 minutos, reflexiona durante algunas horas. Esto lo dice en otras obras la señora Blavatsky. Esto de la lectura, por ejemplo, desde luego que aquí se refiere, entiendo yo, a la lectura de estos conocimientos, ¿verdad? Estas enseñanzas. Si leemos mucho, tratamos de abarcar mucho, nuestras pequeñas mentes no tienen tanto poder para asimilar tanta enseñanza, tanta energía, porque cada una de las palabras, cada una de lo que está escrito ahí, tiene una energía, y es la energía de lo que representa justamente. Entonces, si no tenemos una mente fuerte, lo más seguro es de que nos vamos a cansar y no vamos a comprender del todo lo que se trata de decir en el texto. Entonces, por ello se recomienda siempre que se lea poco y se reflexione mucho sobre lo leído. ¿Sí? Hay personas que al estar leyendo estos textos se quedan dormidas porque se libera una energía muy grande en cada frase, en cada palabra. ¿Sí? Veamos cualquier libro que queramos leer de teosofía tiene una implicación energética tremenda, ¿sí? Si nosotros lo vemos así, si lo vemos así a la ligera, pues podemos leer pues, unas 20 páginas y no hay problema. Pero si nuestra mente está haciendo el esfuerzo de tratar de comprender, entonces va a ser difícil que podamos leer 20 páginas y tratar de comprenderlas de un golpe, de una sola vez. Es necesario que tomemos en cuenta también esto. Hay que leer poco, pero tratar de reflexionarlo, cada palabra, cada idea, para encontrar algo. Siempre cada palabra nos llevará, dependiendo de su significado, nos llevará por diferentes caminos o diferentes niveles hasta encontrar lo esencial de la palabra, de su contenido, de su valor intrínseco. Bien. Luego dice, acostúmbrate a la soledad y a permanecer a solas con tus pensamientos. Asimílate la idea de que nadie sino tú mismo puede ayudarte a desviar gradualmente tus afectos de todas las cosas. Bien. ¿Esto qué implica? Acostúmbrate a la soledad, dice, y a permanecer a solas con tus pensamientos. Pero no solamente con tus pensamientos, digo yo, sino con nuestras emociones, con nuestras sensaciones de nuestro cuerpo físico. Es necesario que entendamos que en el sendero del discipulado
nadie nos acompañará, definitivamente. El trabajo es individual, por lo tanto, no estemos pensando que alguien nos va a acompañar. El trabajo es individual, se hace solo. El maestro solo acompaña, pero ni acompaña físicamente. El maestro solamente deja tarea, qué es lo que debe hacer el discípulo. Entonces, más vale que desde ahora, porque algún día llegaremos a ser discípulos, desde ahora vayamos entendiendo que el trabajo lo que tenemos que hacer de manera individual, que debemos estar solos, física, mental y emocionalmente. Debemos elegir espacios en nuestra vida cotidiana para poder estar solos, darnos ese momento, darnos ese espacio para nosotros, para reflexionar acerca de lo que es nuestra vida, para tratar de comprender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, por qué nos tocó estar en tal o cual ciudad, en tal o cual familia. Ese tipo de reflexiones nos hacen enriquecernos interiormente, porque vamos internándonos en el quehacer de la mente superior en ese momento. No permitir que los pensamientos de tipo placentero nos invadan y digan, ya me cansé, ya lo hago mejor otro día. No, hay que, a través del poder de la voluntad, hay que tratar de sobreponernos a ese cansancio mental o a ese cansancio físico o emocional. Esto es muy importante. Entonces, debemos irnos desapegando. Esto que dice de ir gradualmente desviándonos del afecto de todas las cosas es desapegarnos de todas las cosas también. Bien, luego dice, antes de entregarte al sueño, ora como hiciste por la mañana. Bien, recordemos que la oración es un acto de voluntad de nuestra parte. No es estar repitiendo como ave parlante, sin sentir nada o sin tener idea de lo que estamos diciendo. Cada una de las palabras pronunciadas o pensadas debe tener un sentido, una dirección hacia dónde va dirigida, hacia dónde va. Por ello, es menester que utilicemos el poder de la voluntad, no estar pidiendo. La oración no es pedir, y si pedimos será para los demás, no para nosotros mismos. Eso es egoísmo. Dice la señora Blavatsky, eso es hechicería. Eso es ponernos un límite. Eso es no utilizar el poder de creación de nuestra fuerza espiritual. Cuando nosotros utilizamos el poder de la oración como un ejercicio de la voluntad divina que está en nosotros, entonces las cosas son diferentes completamente. Algún día, eso que nosotros estamos enviando como un pensamiento poderoso para la consecución de algún fin inegoísta, que sea altruista, en algún momento va a dar un fruto. Y es importante del ejercicio de la oración. Veámoslo como un ejercicio de la voluntad. Por eso vean que la oración de unidad dice, oh vida oculta que vibras en cada átomo, ¿sí? Y luego adelante, que cada ser, o sea, son mandamientos de la voluntad. No dice, oh vida oculta, favoréceme, protégeme. No, eso es egoísmo. Aquí es una orden que se está dando, yo estoy haciendo algo. Hay una cosa que quizá yo no la critico, pero que deben ejercer el poder de su voluntad. Cuando decimos que Dios te bendiga, mejor digamos, yo te bendigo. O sea, con mi poder divino, yo te bendigo. Yo te doy mi bendición de todo corazón. No estar metiendo a Dios en una cosa que Dios no le pedimos permiso, ¿verdad? Que Dios te bendiga, no. Que mi poder superior, que mi poder divino te bendice. Yo te bendigo a ti, ¿verdad? Eso es otra cosa totalmente diferente. Estamos ejerciendo el poder de la voluntad divina que está en nosotros.
Eso no lo olvidemos, por favor. Así lo dice la señora Blavatsky. Es un acto de magia, es un acto de volición de nuestra propia voluntad divina que está en nosotros. Tómenlo muy en cuenta esto. No estemos pidiendo. No es si Dios quiere, es yo, con mi poder divino, deseo que esto se realice. Claro, si estoy pidiendo para mí, entonces ya es egoísmo también. Entonces, tengamos cuidado en este sentido. Mi sugerencia respetuosa, llena de amor, es en ese sentido, por favor, ¿sí? No me malinterpreten. Yo deseo todo el bien para ustedes. Yo los bendigo a ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces, luego dice, pasa revista a las obras del día y echa de ver en qué has faltado y resuelve que no volverás a incurrir en la misma falta al día siguiente. Pues sí, esa es una tarea ardua, difícil. En primer lugar, nos da flojera estar repasando, ¿no? Lo que más deseamos, pues, es descansar. Pero para el discípulo, esto es fundamental, ¿verdad? Antes de entregarte al sueño, ora, pero también pasa revista a lo que hiciste en el día, a ver en qué fallaste, ¿verdad? ¿Qué cuentas vas a entregar a tu maestro? Porque el maestro ya lo sabe y el maestro te va a llamar la atención. Entonces, procura estar atento siempre y pasar revista de aquello en lo que no fuiste atento, en lo que no pusiste atención, y entonces decir, bien, debo trabajar más en este aspecto para no volver a caer en ese error, ¿sí? Esto es fundamental que lo consideremos porque es parte de nuestro desarrollo espiritual. Quiérase o no, lo que nos tiene aquí es ese impulso de nuestro ser reencarnante, del mana superior, del principio pensante, que él sí lo recuerda y recuerda que ya hemos tenido contacto con este conocimiento, quizá no con el nombre de teosofía, pero con otro nombre ya hemos tenido contacto con estos conocimientos. Y entonces nos impulsó a estar ahora ustedes de aquel lado, escuchándome, y yo luego voy a escucharlos también, desde luego, y en este compartir, en este ir y venir de estas ideas, pues nos vamos enriqueciendo. Lo demás, el enriquecimiento del conocer esto, también debe darnos la oportunidad de empezar a interiorizarlo y llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Cada quien dentro de sus posibilidades. Recordemos nuevamente, a nadie se le exige que haga más de lo que puede hacer, pero sí es necesario hacer un esfuerzo, tratar de ir un poco más allá. Hago la referencia del atleta. Recuerden que yo trabajé con atletas o con niños que llevaba a realizar competiciones atléticas y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un poco más para poder tener mayor capacidad de oxigenación y entonces vamos a hacer, digamos, 10 minutos más de ejercicios aeróbicos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para lograr el objetivo más allá. Nunca hay que conformarnos con hasta aquí llegué. Siempre dentro de nuestras posibilidades tratemos de obtener o de dar un poco más. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí dejamos por ahora. Si tienen alguna pregunta que hacer, pues adelante, o algún comentario, alguna preparación, alguna aportación que deseen hacer, con mucho gusto es recibida. Adelante. Bien, vamos a continuar con el análisis, el estudio de la clave de la teosofía. Recordemos que está hecho a base de preguntas y respuestas. Por tanto, debo leer la pregunta y la respuesta y ya después
hago un comentario y damos oportunidad para que ustedes puedan comentar al respecto también. Este es un estudio diferente del anterior, del ocultismo práctico. Bien, pregunta. Esto se refiere al origen común de las religiones y aquí puede que tengáis razón, pero ¿cómo puede aplicarse a la fraternidad práctica en el plano físico? Y la respuesta es, primero, porque lo que es verdad en el plano metafísico también debe serlo en el físico. Segundo, porque no existe causa más poderosa de odio y disputas que las diferencias religiosas. Cuando una parte de la humanidad se cree única poseedora de la verdad absoluta, es muy natural que considere a su vecino sumido en el error o en poder del diablo. Mas, conseguir demostrar que nadie posee toda la verdad, sino que las distintas ideas se complementan mutuamente, que la verdad completa solo puede encontrarse en la unión de las diversas opiniones, después de haber sido eliminado todo lo falso de cada una de ellas. Entonces, la verdadera fraternidad en religión podrá ser un hecho. Lo mismo puede aplicarse al mundo físico. Y efectivamente, nosotros vemos cómo, lamentablemente, las religiones o la religión en general, con sus derivaciones de corrientes de un tipo o corrientes de otro, generalmente nos separan, porque los que asistimos a un tipo de iglesia, pues creemos que esa es la verdad y es nuestra verdad, o es la verdad en general, y opinan respecto de los otros, que los otros están equivocados y demás. Y entonces por eso hay una enorme diversidad de tendencias religiosas. Dentro del propio cristianismo, por ejemplo, pues hay de diferentes, ¿no? Metodistas, adventistas, calvinistas, eh, y demás, todos los católicos, desde luego, la nueva moda de esta de los cristianos y demás. Entonces, pero todos hablan del mismo texto, pero lo interpretan de diferente manera, ¿no? Entonces, también eso es natural. También aquí en la enseñanza teosófica, pues algunos comprendemos esto yo que lo estoy diciendo respecto de esta pregunta y respuesta. Otro hermano que pueda dar una explicación la abordará de otra manera. Y cada uno tenemos nuestra propia forma de abordarlo y de explicarlo. Pero la verdad está ahí. Es decir, hay un concepto o hay un contenido dentro de lo expresado y que cada uno debe de interpretarlo eh, pues de acuerdo a su manera de ver la vida o de vivir en este plano, ¿no? Entonces, esto es así, pero recordemos que nadie tiene la verdad absoluta. Todos poseemos una pequeña parte, una fracción de la verdad absoluta. Y la única gran verdad es la divinidad. La única gran verdad es Dios. Y fuera de ello, todo lo demás es pura especulación, ¿sí? Es decir, que no podemos nosotros decir que nosotros somos los poseedores de toda la verdad. Por eso precisamente la sociedad teosófica promueve la libertad de pensamiento. En esa libertad de pensamiento, desde luego, debe haber respeto por las ideas de los demás. Eso es lo que se pide, ¿sí? Porque yo puedo opinar de esta manera, como lo estoy explicando, pero ustedes quizá tienen su propia manera de verlo y de entenderlo, y es válido, desde luego. Les he dicho en repetidas ocasiones y lo vuelvo a hacer, yo solamente doy una interpretación. Mi palabra no es la última palabra. Cada uno de ustedes debe formarse su propia idea
Este libro, pues que nos está mostrando este contenido, Carolina, nos está apoyando, pues ustedes pueden consultarlo también y quizá lo tengan en el libro físico también. Y esto que vamos nosotros analizando, que vamos explicando, pues ustedes pueden volver a leerlo y releerlo y encontrar cosas que quizá yo no he encontrado, no encuentro en este momento, pero es importante que ustedes lo hagan también, que formen su propia idea, su propio criterio. Cada uno de ustedes debe hacerlo, así como lo hago yo. Yo porque trato de dar una luz o una manera diferente de interpretarlo para que ustedes también traten de interpretarlo a su modo también. Y es válido. No, aquí no ejercemos la imposición de criterios. Es solamente un punto de vista que ustedes, desde luego, pueden estar de acuerdo o no. Eso es lo valioso de estudiar teosofía, ¿verdad? ¿Tienen algo que comentar aquí en este punto? Creo que no. Bueno, sigamos. Pregunta. Os ruego desarrolléis más vuestra idea. Tomad un ejemplo. Una planta se compone de raíz, tronco, tallos y hojas. Del mismo modo, la humanidad, como un todo, es el tronco que procede de la raíz espiritual. El tronco es la unidad de la planta. Atacado el tronco, es evidente que cada rama y cada hoja se ha de resentir. Así sucede con la humanidad, ¿sí? Bueno, claro, eh, todos somos parte de esa humanidad. Entonces, si se ataca a la humanidad en general, todos sus componentes, es decir, todas las pequeñas hojas que somos nosotros en este caso, pues nos veremos afectados. Y todo lo que afecta a un miembro de esa humanidad le afecta a toda la humanidad también. Entonces, tomemos en cuenta que cada una de nuestras acciones, pensamientos y deseos necesariamente afecta a toda la humanidad. Hace rato hablábamos acerca de los terremotos, ¿sí? Y decía Carolina, eso también está en la luz astral. Claro, es el karma del planeta. Todo lo que ocurre de manera global, pues es el karma del planeta. Pero como nosotros somos parte del planeta, entonces también nos afecta a nosotros, ¿sí? A unos en mayor medida y a otros en menor grado, pero a todos nos afecta, porque somos esa humanidad, somos ese planeta. Entonces, todo lo que le suceda a un ser humano, ¿sí? Tiene que ver con, tomando el ejemplo del árbol, pues si a una rama le ocurre algo, pues resulta afectado todo el árbol, no solamente la propia rama y las hojas que habrán de morir en consecuencia. Entonces, eso es parte de esta enseñanza, de que la humanidad somos todos pertenecemos a ella y por lo tanto, lo que afecte a uno afecta al todo, que es la humanidad en general. Bien. Pregunta. En efecto, pero si solo se ataca una hoja o una rama, ¿no se daña toda la planta? Respuesta. De manera que creéis que perjudicando a un hombre no perjudicáis a la humanidad. Ignoráis que hasta la ciencia materialista enseña que cualquier perjuicio, por ligero que sea, causado a una planta, ha de afectar por completo a su futuro desarrollo. Estáis, por lo tanto, en un error y la analogía es perfecta. No tenéis en cuenta el hecho de que puede a menudo resentirse todo el cuerpo de resultas de una cortadura de un dedo e influir en todo el sistema nervioso. Y he de haceros presente que puede haber otras leyes espirituales que operen sobre las plantas y los animales, así como sobre la humanidad. Si bien, como no reconocéis su acción en plantas y animales, podéis negar su existencia. Desde luego que aquí la señora Blavatsky hace alusión en esto último a la ley de karma, a la ley de evolución, todas las leyes que estamos estudiando aquí, como la reencarnación.
desde luego. Todo afecta a esto. Y hay leyes espirituales, como las que les menciono, de karma, evolución, reencarnación, que tienen que ver con el proceso de evolución de nuestra estancia en este plano, en este globo, en este planeta, ¿sí? Entonces, efectivamente, así como se reconoce la acción que puede tener el clima, la naturaleza sobre algún árbol o sobre algún otro elemento, el hombre también a través de nuestras acciones, pues afectamos a toda la humanidad en general. Bien. Y también afectamos a los otros reinos, no solamente a la propia humanidad, sino a todos los otros reinos de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, esto para que lo tomemos en cuenta. Desde luego que estas son cosas fáciles de comprender porque las vivimos a diario. No tiene mayor ciencia creer o no creer. Son evidentes, las pruebas son contundentes ahí. Bien. La pregunta que sigue, ¿a qué leyes os referís? La respuesta es, las llamamos leyes kármicas, pero no podréis comprender la significación completa término que estudiéis ocultismo. Mi argumento, sin embargo, no se apoyaba en la suposición de esas leyes, sino solamente en la analogía de la planta. Extended esa idea, aplicadla universalmente y pronto veréis que en la filosofía verdadera cada acción física tiene su efecto moral y eterno. Perjudicad a un hombre, causándole un daño corporal, pensaréis que su pena y su sufrimiento no pueden en modo alguno afectar a sus prójimos, y mucho menos a hombres de otras naciones. Nosotros afirmamos que sí lo hará a su debido tiempo. Decimos, por consiguiente, que mientras cada hombre no comprenda y acepte como una verdad axiomática que perjudicando a otro nos perjudicamos, no solo a nosotros mismos, sino a la larga a toda la humanidad, no son posibles en la tierra sentimientos fraternales tales como los que predicaron todos los grandes reformadores, sobre todo Buda y Jesús. Bien, pues creo que es parte de lo que ya he comentado, que tiene relación directa pues con lo que es el resultado de nuestras propias acciones. Quizá si desconociéramos en este momento que existe la ley kármica, pues sí, en la práctica pues se puede observar que ocurren los resultados correspondientes ante una acción o una serie de acciones, pues hay resultados generalmente, aunque no conozcamos la ley kármica, simplemente la acción y la reacción de las leyes físicas, pues está presente, se hace presente en todo, ¿verdad? Como el hecho de que si yo me lanzo hacia un precipicio desde lo alto hacia el precipicio, pues lo más seguro es que voy a caer, eso es lo primero que ocurre, ¿no? Voy a caer y ya las otras consecuencias, pues quizá no me muera o quizá sí me muera, quizá milagrosamente no me rompa ningún hueso, ¿verdad? Solamente sea dolorido, pero de que voy a caer si me lanzo al precipicio, ¿verdad? Entonces, esas son leyes físicas. Las otras, pues, son leyes espirituales que sí tienen que ver efectivamente con todas las acciones que realiza el hombre, sean a través de los deseos, a través del pensamiento o físicamente. Hay un resultado y hay consecuencias, desde luego. Si movemos una causa, habrá efectos, desde luego, desde uno hasta varios. Bien. Abrimos un nuevo capítulo y dice, nuestros demás objetos. Pregunta, ¿queréis ahora explicar los medios por los cuales os proponéis llevar a cabo el segundo objeto? Bien, el segundo objeto es el de
va a ser un estudio comparado de ciencia, filosofía y religión. Se refiere a los objetos u objetivos que son tres que tiene la Sociedad Teosófica, y en este caso se refiere al segundo, que es hacer un estudio comparado de ciencia, filosofía y religión. Bien, la respuesta es: reuniendo para la biblioteca de nuestro Centro General en Adyar, Madrás, y los miembros de las ramas para sus bibliotecas locales, todas las mejores obras que podamos acerca de las religiones del mundo, presentando por escrito informes correctos sobre las varias filosofías, tradiciones y leyendas antiguas, y difundiéndolas prácticamente por medio de la traducción y publicación de obras originales de valor, extractos y comentarios sobre las mismas e instrucciones orales de personas versadas en sus respectivos conocimientos. Aquí se refiere a los conocimientos, a los científicos, a los filósofos y a los que tengan que ver con toda la estructura de la instrucción religiosa, desde luego. Y entonces, la literatura teosófica nos sirve para eso precisamente. Yo tengo aquí a un lado la Biblia y tengo el glosario teosófico, y puedo tener el Corán, puedo tener las obras de Platón, y como hice mención a lo de Sócrates y demás. Entonces, todo conjuntamente tiene que ver con el conocimiento y con el resultado de que a través del conocimiento pues habremos de avanzar, habremos de progresar en nuestro crecimiento espiritual. Desde luego que tenemos que crecer moralmente también, psicológicamente, en todos los sentidos. Para eso es el conocimiento, para buscar o para lograr a través de él ciertos resultados que al final llegan. Y entonces, por ello, habla aquí la señora Blavatsky de que todas las bibliotecas de la Sociedad Teosófica, ella hace referencia a la de Adyar, la sede central internacional, pero en cada sede donde se reúne una logia teosófica o un centro de estudios, pues habrá material de esta naturaleza para que pueda ser consultado. Y siempre se anima a los estudiantes a que busquen otras fuentes. Desde luego que habrá algunas otras fuentes que no estarán de acuerdo con la literatura teosófica, pero ahí entra el discernimiento, ahí juega nuestro discernimiento para saber, es decir, para definir si lo que nosotros estamos haciendo realmente corresponde con lo que deseamos, porque debe estar acorde con lo que estamos buscando, desde luego. Y aunque sea contraria a esta enseñanza, toda información debe ser verificada, como dice el señor Buda. Aunque miles digan una cosa que es cierta, si tú no estás de acuerdo, estás en tu derecho en no estar de acuerdo. Pero tu responsabilidad, desde luego, es investigar hasta que descubras por ti mismo esa verdad que buscas. ¿Sí? Bien. Y acerca del tercer objeto, el de desarrollar en el hombre sus poderes latentes, espirituales o psíquicos, la respuesta es: también debe llevarse a cabo por medio de publicaciones en los puntos donde no son posibles las reuniones y enseñanzas personales, como es nuestro caso ahora, ¿verdad? Nuestro deber es conservar vivas en el hombre sus intuiciones espirituales, oponernos y combatir, después de la debida investigación y prueba de su naturaleza irracional, la superstición en todas sus formas, religiosa, científica o social, y la hipocresía sobre todo, sea como espíritu religioso de secta o como creencia en milagros o cualquier cosa sobrenatural. Lo que hemos de tratar de conseguir es el conocimiento de todas las leyes de la naturaleza y difundirlo, fomentar el estudio de esas leyes menos comprendidas por la gente moderna, las llamadas ciencias ocultas,
basadas en el verdadero conocimiento de la naturaleza, en vez de serlo como al presente, en creencias supersticiosas, fundadas en la fe ciega y en la autoridad. Aunque fantásticos a veces los conocimientos y tradiciones populares, después de depurarlos, pueden llevarnos al descubrimiento de importantes secretos de la naturaleza, perdidos hace mucho tiempo. La sociedad, por lo tanto, al seguir esta línea de investigación, espera ensanchar el campo de la observación científica y filosófica. Permítanme, ya se me está agotando la batería. Voy a conectar mi aparatito. Muy bien. Bien, pues esta respuesta es larguísima y contiene muchos detalles que vamos a ir comentando. Y bueno, en lo posible. Dice aquí también debe llevarse a cabo por medio de publicaciones en los puntos donde no son posibles las reuniones y enseñanzas personales. Nuestro deber es conservar vivas en el hombre sus intuiciones espirituales. Oponernos y combatir después de la debida investigación y prueba de su naturaleza irracional la superstición en todas sus formas. ¿Sí? Aquí habla la religiosa, la científica o social. Quienes deseen conocer más acerca de la superstición pueden consultar el libro de los comentarios del primer tomo, que es relativo al libro de los pies del maestro. Ahí viene todo lo relacionado, la explicación en lo relacionado con la superstición. Si quieren, también pueden buscar las pláticas que di acerca de la doctrina del amor, y ahí vienen explicadas estos puntos acerca de la superstición, ¿no? Como por ejemplo la creencia en el retorno de los muertos y otras supersticiones que tenemos muy arraigadas en nuestras mentes y en nuestras costumbres, y que es necesario hacerlas a un lado. Es muy largo de explicar todo esto acerca de la superstición, pero les digo, vean en el canal de YouTube de la Sociedad Teosófica en México. Ahí pueden encontrar las pláticas que di al respecto, cuyo título son La doctrina del amor. Creo que he dado 2 o 3 respecto de eso, y en alguna de ellas se trata ampliamente esto de la superstición. Les invito a que visiten el canal de la Sociedad Teosófica de YouTube y ahí podrán encontrar ese material. Bien. Y luego dice, y la hipocresía sobre todo, sea como espíritu religioso de secta o como creencia en milagros o cualquier cosa sobrenatural. Recordemos que los milagros solamente existen para aquellos que no creen en los poderes latentes en el hombre. Todos somos capaces de obrar cosas portentosas, unos en mayor medida, otros en menor medida, y eso lo podemos ver no como algo sobrenatural, como por ejemplo lo que decía Olga Lina, ¿verdad? Ella ejerce el poder de su voluntad porque ella desea algo y su deseo es tan intenso y su mente es tan poderosa para eso que pues lo lleva a cabo. Entonces, eso no es algo sobrenatural, eso es algo de lo más natural. Todo lo que deseemos realizar en la vida, pues podemos realizarlo. A unos quizá nos sea más difícil realizarlo porque nuestro pensamiento no está concentrado, o quizá por cuestiones kármicas. No lo merecemos y por más que hagamos, por más que estemos implorando o exigiendo, pues eso no se va a llevar a cabo porque en nuestro karma está determinado de esa manera, algo que nosotros construimos definitivamente, ¿sí? Quizá ustedes
en algún momento hayan pensado en realizar algo y le buscamos de un modo o de otro y no se lleva a cabo. Y no es que nos falte inteligencia o creatividad para poder llevar a cabo la acción. Sin embargo, todo falla. Pues es que no lo merecemos. Así de sencillo. ¿Sí? Bien, entonces, lo que hemos de tratar de conseguir, dice, es el conocimiento de todas las leyes de la naturaleza y difundirlo, ¿verdad? Entonces, si dentro de las leyes de la naturaleza no se refiere únicamente a las leyes físicas que conocemos, más bien se refiere en todo caso a las leyes espirituales, como la ley de karma o de encarnación, reencarnación o la ley de causa y efecto, que aquí he de decir, ¿no? Para quienes no lo han escuchado, de mi propia voz, la ley de karma únicamente aplica para el hombre. La ley de causa y efecto, con la cual se confunde luego, que también aplica para el hombre, desde luego, pero la ley de causa y efecto, pues es aplicable en lo general para todo el mundo. Pero la ley de karma, esa solamente aplica para el hombre, porque tiene que ver con la esfera moral y el único, porque el único es el hombre, porque tiene la capacidad de razonar, es el único ser moral que le afecta en la esfera moral. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de raciocinio. Todos los demás seres no tienen esa capacidad y entonces para ellos aplica únicamente la ley de causa y efecto. Bien. Y mientras me voy a meter a bañar porque sí, No, pero es que luego vas a recibir las cosas. Ah, bueno, sí. Apaguen su micrófono. Bien. Bien, entonces dice enseguida. Donde nos quedamos, fomentar el estudio de esas leyes menos comprendidas por la gente moderna, las llamadas ciencias ocultas basadas en el verdadero conocimiento de la naturaleza, en vez de serlo como al presente, en creencias supersticiosas fundadas en la fe ciega y en la autoridad. ¿Sí? Bien, pues entre otras supersticiones es de que, por ejemplo, para los comedores de carne, que la carne es indispensable, por ejemplo, eso es una superstición, que si no come carne el hombre no podrá sobrevivir, esa es una superstición porque no es verdad. Otra, por ejemplo, es el hecho del retorno de los muertos y que vienen y que hablan con nosotros los que estamos aquí en este plano, y pues no, eso dice la señora Blavatsky que no es posible. Otra, por ejemplo, aquella de que el sufrimiento que ocasionamos a los animales no tiene nada que ver con nada, es simplemente el hombre tiene el poder de hacer lo que le venga en gana sin que sufra ninguna consecuencia, y eso es una superstición también que no se apega a la realidad. Entonces, esto es en lo concerniente, solo por mencionar algunas de las supersticiones que tenemos, ¿no? Que no están basadas en la verdad o en la realidad última, en todo caso, ¿sí? Dice, aunque fantásticos, a veces los conocimientos y tradiciones populares, después de depurados, pueden llevarnos al descubrimiento de importantes secretos de la naturaleza perdidos hace mucho tiempo. Y es que, por ejemplo, los campesinos, la gente de campo, yo creo que en toda América Latina o en todo el mundo, yo creo que los que se dedican a la labranza de la tierra, al cultivo de los alimentos o de las plantas que dan alimento al hombre, se rigen por ¿cómo se llaman? Estas de la luna, las diferentes etapas que tiene la luna, cuarto creciente, cuarto menguante y demás. Hay quienes pues siembran cuando es luna nueva, ¿verdad? Y hay quienes siembran las fases, exacto, gracias.
¿sí? Entonces, en cada una de las fases, los campesinos aquí, por lo menos mi papá, sembraba de acuerdo a cómo estaba la fase de la luna, pero particularmente sembraba el maíz cuando el mero día de San Juan, es decir, el 24 de junio, es cuando él prefería sembrar porque le iba a dar un resultado, porque después venía un tiempo en que no llovía, cuando la canícula está en todo su apogeo, dejaba de llover y entonces es cuando la planta estaba a punto de brotarle la espiga o el fruto del elote estaba muy tierno y entonces eso afectaba en su maduración apropiada. Entonces, todos esos asuntos ellos, los campesinos de todo el mundo, los conocen. Toda la influencia de los astros las conocen. Entonces, son secretos de la naturaleza que sobreviven, que están ahí en las tradiciones de la gente. Y a veces no se toman en cuenta, pero ellos tienen ese conocimiento ancestral y lo llevan a cabo, lo ponen en práctica. Entonces, todo eso tiene que ver con ese conocimiento, que esa no es superstición, esa es una realidad, y se descubren esos secretos de la naturaleza que están ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta también que las tradiciones encierran en sí mismo verdades que son realmente valiosas para la vida del ser humano en este planeta. ¿Sí? Por eso dice aquí, ensanchar el campo de la observación científica y filosófico, eso nos dará buenos frutos. Perdón. Bien, vamos a tratar la siguiente pregunta. Carácter sagrado del compromiso. Pregunta, ¿se aplica en la sociedad algún sistema de ética? Y la respuesta es, bastante clara y fácil es la nuestra para el que quiera seguirla. En la esencia de la ética del mundo, sacada de las enseñanzas, es la esencia de la ética del mundo, sacada de las enseñanzas de todos los grandes reformadores del universo. Aquí universo, pues se refiere a nuestro pequeño universo, el universo del sistema solar. En ella veréis representados a Confucio y Zoroastro, Lao Tse y el Bhagavad Gita, los preceptos de Gautama Buda y Jesús de Nazaret, de Hillel, no sé cómo se pronuncie, y su escuela, así como los de Pitágoras, Sócrates, Platón y sus respectivas escuelas. Entonces, aquí en esta respuesta estamos viendo que efectivamente nosotros somos testigos de que en todas las enseñanzas de los grandes reformadores, de estos grandes sabios, llámense científicos, llámense religiosos o filósofos, todos ellos han dejado una enseñanza, y esa es la misma enseñanza dicha de maneras diferentes, porque vienen en diferentes épocas para darla a la humanidad de ese momento, pero la conjunción de todo ese conocimiento, de toda esa enseñanza, de toda esa sabiduría es la misma, solamente que cada uno en cada cultura, en cada sociedad, debe aplicarla de la manera más conveniente, de acuerdo a al contenido, de acuerdo al valor que tiene intrínsecamente esa enseñanza. Entonces, tomemos en cuenta que cada uno de estos grandes seres viene en una época para refrendar o para reformar o para darle el cauce nuevamente, el cauce apropiado a aquello que se está perdiendo. Todas las sociedades terminan por enfrascarse en una serie de dilemas
que se pierden la guía de lo verdadero, de lo que era lo original, y entonces le vamos buscando otras derivaciones, y entonces para ello vienen estos grandes seres nuevamente para enderezar la nave, para guiarnos nuevamente por el camino correcto. Para eso vienen los Cristos, los Zoroastros, los Budas, los Krishnas, y los grandes sabios, ¿no? Como Pitágoras, Sócrates, Platón, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, pero la enseñanza siempre es la misma, el contenido es el mismo, nada más que dicho de otra manera, pero ahí está. Entonces, es la ética que aplicamos, no es una ética nuestra, es la ética de los grandes seres, pero es la misma para todos. Siempre ha sido así. ¿Tienen algo que decir aquí? De pronto enfocado a las fases de la luna, creo que es un conocimiento que ya está respaldado por la ciencia, ¿no? Y es un saber tan ancestral que nuestro calendario como occidentales se rige por el calendario judío, 100% enlazado con el tema de la luna. En cuanto a que la luna es la que rige las mareas y la razón por la cual nuestras Semanas Santas y fiestas religiosas nunca coinciden con la misma fecha, ¿no? Entonces, si rige las mareas, de hecho soy de las que piensa, pues no sé, yo no, definitivamente no lo consideraría que es se me fue la palabra, sino que es un saber ancestral porque rige tanto el mar como en los calendarios, como el tema de las cosechas, y hasta como nosotros que conformamos y que estamos hechos de agua en su mayoría o de líquido, hasta el genio de las personas. Sí, ese tema de que a veces parece como se me olvidó la palabra que mencionaba, que a veces pareciera que fuera se me fue el nombre, y realmente lo cierto es que la luna sí afecta hasta el comportamiento de las personas, y no es se me fue el nombre, si no es un saber ancestral en realidad, pues eso era lo que quería comentar, ¿no? Esa parte de la luna ya está respaldada por la ciencia. Claro, sí, no son supersticiones, son Esa es la verdades. palabra superstición, sí. Sí, sí, no son supersticiones, son realidades que podemos ver, que podemos palpar, que podemos, digamos, observar. Y en la práctica, pues lo hacemos, porque es eso. Porque además yo creo que conservamos la memoria de que efectivamente eh, la luna, como madre de la Tierra, pues tiene una interacción fundamental para el desarrollo de la vida en este planeta y desde luego en los animales, en las plantas, a todo afecta, ¿sí? Entonces, no es superstición, es una verdad científica que está ahí, comprobable totalmente. Así es. Gracias. Enrique, Olga Lina escribió en el chat que si puede enseñar algo de la naturaleza, que es algo de 2 minutos o algo así. ¿Cómo? Que Olga Lina escribió en el chat preguntando que si puede enseñar algo de la naturaleza. Si se puede señalar, ¿ok? Que puede enseñar algo ella de la naturaleza, entiendo algo así. Sí. Olga Lina, ¿a qué te refieres? Bueno, si quiere tomar la palabra, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si me ven a mí, ahorita sí me ven. Sí. Bueno, nada más les iba a platicar algo. Tal vez ya lo he comentado otras veces. Esta planta, me la regalaron y estaba muy bonita y de repente se quedó completamente seca, ya sin nada. Y yo la seguía regando. Mi hija me dijo, pues ya no sirve, ya era una última hojita acá. Y estos geranios, tengo una casita que rentaba y los habían arrancado y los habían tirado. Estaba yo enojada, los recogí, hacía mucho calor y los traje y los sembré. Y entonces crecieron los geranios y comenzó a florecer esto que estaba seco. Es cuestión del geranio. Igual todos los pedacitos los metí acá. Este geranio, si ustedes ven cómo viene hasta acá, sí sigue siendo el geranio. Primero hizo esto y se vino con una plantita que es silvestre y la abrazó. Y yo dije, ay, esta planta es silvestre, y la arranqué y la quité y la puse hasta acá.
Al otro día, la planta silvestre comenzó a florecer. Pero no solo eso, sino que el geranio se viene hasta acá a buscarla y la plantita silvestre sigue enrollándose. Pero entonces el geranio no florece a menos que abrace a otra plantita. Entonces yo pienso, o no sé, que también las plantas sienten, tienen ese sentimiento y cuando se sienten acompañadas, queridas o buscan el calor de alguien o la fortaleza con otros hermanos, que podría ser en este caso, que son las mismas plantas, crecen y crecen muy bonitas. O sea, estaban tiradas, o sea, no me lo creerían, pero lo que me llama la atención es cómo se abrazan a otras y entonces es cuando florecen. Gracias. Bien, pues Olgalina sigue dándonos muestras de su poder y palpable, ¿no? Sí. Bueno, yo ahí me parece muy, muy interesante lo que ella menciona, perdón, yo los interrumpo, porque eso que menciona ella también está comprobado por la ciencia. Lo que hace unos 10, 15, 20 años las personas creían que era superstición, ahora está comprobado con los famosísimos experimentos de qué pasa si yo cojo una planta y todos los días la trato mal. Que se han hecho experimentos en los que realmente ponen dos planticas una a un extremo de una habitación y realmente los estudios dicen que meten personas y a una planta la tratan mal, mientras que a la otra le dicen, ¿cómo estás de linda? ¿Cómo estás de hermosa? Increíblemente bajo las mismas condiciones térmicas, de luz, de alimentación, la planta a la que se le trata bonito se pone bonita. La planta a la que se le trata feo se pone fea. De hecho, ahí está experimentos con algodón y demás, de que se oscurece el algodón y que se trata feo, mientras que las plantas y los temas o los frijolitos y demás, cuando se tratan bonito, se ponen bonito. Es un tema que sí habla de vibraciones energéticas y de frecuencias, que antes de cierta manera la gente pensaba que eran supersticiones, ahorita ya son respaldadas por la física cuántica. Entonces, pues sí, ese tema que menciona ella es completamente válido, es un experimento muy, muy lindo. Sí, gracias. No ubico quién está hablando. Catalina. Catalina. Ah, Catalina. Gracias, Catalina. Muy oportunas y valiosas tus intervenciones, igual que las demostraciones prácticas del poder de Olgalina. Muy bien. Y sí, efectivamente, en las plantas, en las plantas podemos verificar eso que estamos diciendo, ¿verdad? Así es, efectivamente. No solamente en las plantas, también los animales. Hay animales que de plano huyen de las casas, ¿verdad? De algún hogar. Lo que más desean es irse porque el ambiente que reina en ese espacio, pues los hace sufrir y entonces a veces escapan de los hogares porque es un mal ambiente que no toleran. Hay animales que son muy sensibles, desde luego, como los gatos, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que los perros pobres aguantan de todo, ¿no? Pero los gatitos, esos sí son de otra naturaleza y si no les gusta se van, abandonan el hogar, ¿sí? De hecho, bueno, la vez pasada preguntaba por de cierta manera lo que se conoce como maestros y me mencionaban a Saint Germain. De hecho, en una oportunidad estuve leyendo un texto hace algún tiempo de Saint Germain, no recuerdo cuál es, pero él sí mencionaba temas como que eso aplica para las plantas, para los animales y para uno mismo, Claro, hasta con temas de salud y demás. Si yo me miro al claro. espejo y todos los días digo, uy, qué nariz tan fea, qué ojos tan feos, pues el cuerpo humano, sea por este tema de espíritu o sea por tema de sugestión, que también ya la ciencia lo comprobó, pues se va a poner más feíto, mientras que si yo todos los días me levanto y sigo, venga, yo soy una persona con salud perfecta, yo soy una persona bonita, uno mismo se lo va creyendo, las Claro. vibraciones
han llegado, y la ciencia en que comprueba que así como mi cerebro le da la orden a un dedo de que puedo mover el dedo, mi cerebro también comienza a darle la orden al resto del cuerpo, venga, póngase bonito porque es que le están diciendo que está bonito. Entonces me parece muy apropiado todo este tema porque la vez pasada que se mencionaba en Saint Germain, él hasta lo menciona en los libros, ¿no? Ese yo soy una persona bonita, yo soy una persona valiosa, yo tengo tales características, comienzan a surtir efecto. Ay, era lo que quería decir, ya he hablado mucho. A ver, Catalina, pregúntame cómo estoy. Pregúntame a mí. ¿Cómo está? Precioso, Totalmente, ¿verdad? Entonces, totalmente. así me veo yo. Sí, claro que sí. Así irradias también, Enrique, Así porque es, es la así es. luz que tú tienes por dentro que la irradias. No, pero yo estoy Está muy bien. bromeando, porque Yo después no. de eso, después para complementar la respuesta es, desde hace 20 años que nací, soy precioso. No, nadie me creerá que me nací hace 20 años, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero sí, pero sí, efectivamente, tal cual, si uno se observa en el espejo todos los días y está uno afirmando una idea, entonces esa idea, pues no solamente en la mente de uno, sino que es probable y se puede comprobar de que pueden cambiar los rasgos, ¿sí? De un rasgo duro, lo que me hace verme una persona desagradable, si voy diciendo soy una persona amable, soy lindo y demás, mis rasgos van a cambiar, el gesto de mi cara va a ser diferente. Entonces, sí funciona, por supuesto. Y eso es de lo que trata la teosofía, de probar, de comprobar de que los acertos que se mencionan aquí son reales y que se pueden llevar a cabo. Hoy la ciencia está muy avanzada y ya se puede comprobar lo del agua, ¿no? De cómo cuando se le habla al agua, cuando está digamos, Los cristales, sí. los cristales, cómo cambian sus formas, ¿no? Si se les pone un tipo de música y demás, todo eso. Y claro, que si uno pudiera ver clarividentemente, cuando escucha uno una música de un tipo o de otro, pues el aura, en lo que se relaciona con el aspecto mental, en el aura y sobre todo en el emocional, pues veríamos cómo cambia efectivamente, ¿no? De acuerdo al tipo de música que se esté escuchando o que le guste a uno, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, pero es fundamentalmente que tenemos que probar científicamente o palpablemente todo lo que nosotros podemos imaginar y que finalmente pues se lleva a cabo, no hay otra respuesta más que la contundencia en este caso de los hechos, del resultado. Y así es. Y entonces, así como lo ejemplificaba Olga Lina, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso es cierto, ¿no? Pues hay personas que aman profundamente a sus plantas y las plantas tienen jardines preciosos, dan flores extraordinarias, lo que en un hogar, en un jardín de un hogar, una planta de las mismas características y plantada o sembrada el mismo día, a la misma hora, porque los familiares se conocen y decidieron hacerlo de esa manera, y las plantas que son hermanas en un hogar fructifican de una manera hasta ciertos límites y en otra esos límites son rebasados. No es por la tierra solamente, sino por el trato también que se les da, porque gustosamente ese reino inferior, el reino vegetal, está en correspondencia con el reino humano y está a su servicio, y entonces si el ser humano lo trata bien, entonces le va a ofrecer el fruto de sus acciones también en correspondencia de una manera apropiada, tal como lo manifiesta el ser humano, ¿verdad? Entonces, pues, qué bueno que ahora ya podemos percibir todo esto, porque también para los campesinos, para los que cultivan los alimentos que comemos,
Para ellos no es necesario una demostración científica, simplemente ellos saben que se da, hay resultado y punto, no hay de otra. Perdón. Bien, pues si no hay otra opinión, otro punto de vista, otro comentario, pues aquí cerramos la sesión. Ay, perdón, ahora no sé qué me pasó. Creo que me